La Voz de América presenta. El presidente Donald Trump evalúa enviar migrantes detenidos a la cárcel de Guantánamo. Estados Unidos revoca extensión del TPS para venezolanos, afectando a casi 600.000 personas. Redadas migratorias generan pánico en granjas agrícolas en California. Hay personas que no están yendo a trabajar, mejor se están quedando en su casa. Y una tensa audiencia de confirmación enfrenta a Robert F. Kennedy Jr., candidato a secretario de Salud. Vacunas y abortos son temas clave. El Mundo al Día comienza con la primera ley que firma el presidente Donald Trump tras asumir el cargo. La ley Laken-Riley, que básicamente establece la detención y deportación sin proceso judicial de personas que se encuentran en Estados Unidos irregularmente y son acusadas de robo y delitos violentos. Hacemos contacto a esta hora con Celia Mendoza en la Casa Blanca. Celia, tenemos muchas dudas. El mandatario además emitió hoy una importante orden y fue pedir que migrantes puedan ser enviados a la cárcel de Guantánamo. Y aquí la pregunta es, ¿quién estará a cargo de estas instalaciones y cuáles serían los migrantes o qué personas serían enviadas a estas instalaciones? Yasmín, después de que el presidente de los Estados Unidos aprovechara este evento en el que firmó la ley contra migrantes, Tom Homan, quien es el zar de la frontera, así como la secretaria de Seguridad Nacional, quienes se encontraban en la Casa Blanca, aseguraron a los medios de comunicación que ICE estará a cargo de esta instalación en Guantánamo, pero al mismo tiempo explicaron que los criminales más malos, los más violentos, son los que enviarían a este lugar, a pesar de que Homan aseguró que tendrían una estrategia con la Guardia Costera, quienes interceptarían aquellos navíos o personas que tratan de llegar a las costas estadounidenses y los llevarían directamente a Guantánamo para que nunca toquen el territorio estadounidense. Celia, también en su alocución de hoy el mandatario se refirió a la cancelación de la extensión del TPS para los migrantes venezolanos. ¿Qué significa esto para quienes ya contaban con esos 18 meses de permanencia legal aquí en Estados Unidos? Que tendrán que empezar a buscar opciones legales para quedarse en los Estados Unidos. De acuerdo a aquellos que manejan el tema, abogados de migración indican que para algunas personas significaría que se quedarían sin estatus, otros tienen la posibilidad de aplicar para asilo, pero realmente lo que pasará de ahora en adelante, de acuerdo a la administración Trump, es que se revisará caso por caso, dejando a estas personas en un estado de vulnerabilidad. El presidente Donald Trump firmó un decreto este miércoles en la Casa Blanca que ordena al Departamento de Defensa y Seguridad Nacional la preparación inmediata de las instalaciones para migrantes en Guantánamo, donde la administración espera trasladar miles de migrantes indocumentados. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen. Desde que Donald Trump asumió la presidencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha arrestado a más de 3.500 inmigrantes indocumentados, cifras que esperan incrementar, según Tom Homan, zar de la frontera, quien en conversación con La Voz de América se refirió a la estrategia de detenciones. Es un enfoque de todo el gobierno para buscar extranjeros criminales en los Estados Unidos. Vamos a operar en todas las ciudades de este país y arrestar a aquellos que están en el país ilegalmente y que tienen cargos criminales. Sin embargo, cuando encontremos a ese criminal, si está con otros extranjeros ilegales, también serán arrestados. Aunque no tengan un cargo criminal, también serán arrestados. Al mismo tiempo, el mandatario firmó la ley bipartidista Laken-Riley, que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia asesinada por un migrante indocumentado venezolano. El despiadado criminal que asesinó a la preciosa Laken era un extranjero ilegal, miembro de la brutal pandilla penitenciaria venezolana conocida como el Tren de Aragua. Cruzó la frontera sur en 2022 y fue detenido por la patrulla fronteriza, pero bajo las crueles políticas de la última administración, en lugar de ser deportado como debería haber sido, fue liberado en Estados Unidos.
Esto se da al mismo tiempo que la administración decidió revocar la extensión de TPS para los venezolanos. Firmamos una orden ejecutiva dentro del Departamento de Seguridad Nacional en la que rechazamos lo que se hizo para atarnos las manos y vamos a seguir el proceso de evaluación de todas estas personas que están en nuestro país, incluyendo a los venezolanos que están aquí y miembros del Tren de Aragua. Una decisión que afecta alrededor de 600,000 venezolanos. En su última semana, la administración Biden extendió la designación de estatus de protección temporal para Venezuela, Ucrania, El Salvador y Sudán. Las personas que solo tienen TPS sí están en una situación bien delicada, aun cuando todavía lo tienen vigente. Tanto demócratas como republicanos en el Congreso habían pedido a la administración que se mantuviera la protección para los venezolanos teniendo en cuenta la situación en ese país. Mientras Tom Homan aseguró a La Voz de América que el Tren de Aragua es una prioridad de seguridad nacional para los Estados Unidos y por lo tanto enfatizan el trabajo que están haciendo para detenerlos y sacarlos del país. Celia, gracias. Y precisamente la cancelación de esta extensión del TPS para los venezolanos está causando conmoción en la comunidad venezolana en Florida, donde reside la diáspora más grande de Estados Unidos. José Pernalete nos trae el reporte. Este martes, decenas de miles de venezolanos deben replantearse su futuro en Estados Unidos ante la anulación de la extensión de 180 días del alivio migratorio TPS otorgado semanas atrás por el entonces presidente Joe Biden. Así nos dijo esta madre, cuyos familiares están amparados por este recurso y teme mostrar su nombre y rostro. Y de eso, de que me vayan a deportar, tengo miedo de eso, de que a mí y a mi familia, que estamos acá trabajando, entonces, tanto como yo hay muchos venezolanos que estamos así. Esta preocupación es advertida por organizaciones a favor de libertades civiles, quienes expresan inquietud por el destino incierto de estos venezolanos. Vamos a apoyar todas las iniciativas de llevar esta decisión a corte, porque la extensión del TPS para los venezolanos se da basado en el hecho de que la situación en Venezuela no solo no ha mejorado, sino que se ha puesto aún peor, que es aún más grave de lo que era. Pues está colocando como criminales a venezolanos que han venido huyendo de una situación de grave crisis en Venezuela y pareciera que la grave crisis en Venezuela se ha resuelto, que hay un gobierno legítimo y que estos venezolanos podrían regresar a territorio venezolano, lo cual me parece sumamente grave. Mientras tanto, venezolanos y organizaciones sin fines de lucro conservadoras se han sorprendido por esta decisión. Algunos consideran injusto que afecte a todos los venezolanos potencialmente beneficiados por TPS. El hecho de que haya organizaciones o no que estén apoyando o hayamos apoyado al presidente Trump no tiene nada que ver con el hecho de que apoyemos o no una deportación de los venezolanos o una deportación masiva. Simplemente queremos lo mejor para este país porque aquí vivimos nosotros. Hay mucha gente que está aquí por razones que conocemos de Venezuela y que vienen a trabajar, vienen a estudiar, buscar un futuro mejor para sus hijos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Mientras las redadas migratorias se intensifican, las escuelas en Texas se preparan para la posibilidad de que uno de esos operativos ocurra en un plantel educativo. Mientras tanto, las familias indocumentadas enfrentan una difícil decisión: llevar o no a sus hijos al colegio. Laura Sepúlveda nos cuenta cómo organizaciones asisten a las escuelas en este momento. ¿Sabes de alguna escuela en línea en la que yo pueda inscribir a mi niña? Ahora con esto de inmigración tenemos mucho miedo. La quiero sacar de la escuela, pero no quisiera que se quede sin sus estudios. Varios de estos mensajes ha recibido Viridiana de la organización InSchools, que busca enterar al personal de las escuelas y a los padres sobre los protocolos a seguir ante una eventual redada en las instituciones educativas, que dice son poco viables por normativas que protegen los datos de los menores. Es obligación de nosotros saber y ejercer nuestros derechos. Conozcan qué es la diferencia entre una orden judicial y una orden de inmigración. Los anuncios hechos han causado incertidumbre tanto en padres como en menores. Ya no quiere presentarse al miedo de que lo agarren y tiene que ir uno indocumentado. Temor que responde a la instrucción dada durante la primera semana de la actual administración. Los delincuentes ya no podrán ocultarse en escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La administración Trump no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden, pero confía en que utilicen el sentido común.
En redes sociales, una persona que asegura ser maestro invitó a autoridades migratorias a la escuela en la que trabaja, aduciendo que tiene muchos estudiantes que ni siquiera hablan inglés y están en los grados 10 y 11, lo que causó investigaciones internas. Tutores narran lo que perciben de la diversidad en un aula. Son niños que tienen todo tipo de apariencias, todas culturas diferentes, pero nada de eso importa cuando estamos en la clase. Son amigos y se preocupan unos por otros. Pese a las múltiples redadas que han tenido lugar a lo largo de Estados Unidos, hasta el momento no se ha reportado ninguna en escuelas o iglesias. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Las redadas migratorias en la zona de Bakersfield, en el norte de Los Ángeles, han sembrado el pánico entre los trabajadores del campo. La comunidad agrícola, fundamental para la economía local, enfrenta un éxodo de campesinos que temen ser detenidos. Fernando Mejía nos reporta. Muchas granjas en el área han sufrido la ausencia de trabajadores y las cosechas no han podido realizarse en los plazos establecidos, de acuerdo con el Sindicato de Campesinos de California. Pero hay personas que no están yendo a trabajar, mejor se están quedando en su casa porque tienen el miedo que saben que los pueden parar en cualquier lugar y les pueden pedir sus documentos y si no los tienen los pueden arrestar. Es lo que está pasando. Venimos a entregar estas tarjetitas. Ante el pánico que genera la redada recientes, activistas comunitarios recorren las calles de Bakersfield para informar a la comunidad sobre sus derechos. Es importante informar a nuestra comunidad de los derechos que tienen, de lo que pueden hacer. Muchas veces las personas se intimidan, no saben qué decir, no saben qué hacer. El temor no solo está afectando la mano de obra en las granjas. Según expertos, la economía de esta pequeña ciudad también se está viendo afectada. Los centros comerciales lucen cada vez más vacíos. Es mucho nerviosismo, están asustados, principalmente los que tienen niños, que no saben a dónde los van a llevar cuando los apresen. Bienvenidos a todos. Organizaciones comunitarias y abogados del área visitan comunidades habitadas mayoritariamente por trabajadores agrícolas que acuden en busca de información ante tanta incertidumbre. Yo sí tengo temor de que me puedan deportar y dejar a mi hija pues chiquita. Ella todavía necesita de mí. Cuando le dije que era ciudadano americano. En una redada reciente, la patrulla fronteriza detuvo por varias horas a un ciudadano estadounidense. La Unión Estadounidense por la Libertad de Civiles anunció acciones legales en casos similares. Fernando Mejía, Voz de América, Bakersfield, California. Las temperaturas extremas en la frontera sur de Estados Unidos se han convertido en una amenaza mortal para los migrantes. Esa fue la advertencia que emitió la patrulla fronteriza. Víctor Hugo Castillo nos informa desde McAllen, Texas. Son horas de la madrugada y la patrulla fronteriza halló una mujer migrante embarazada que cruzó la frontera de manera irregular. Las temperaturas gélidas, además de la humedad y los vientos, son elementos perfectos para una helada peligrosa que pone en riesgo la vida de migrantes. Una vez que tu cuerpo se expone a este tipo de temperaturas, mojarse en el río, cruzar y después recibir el shock térmico es bastante peligroso. En lo que va del año fiscal en curso, de octubre de 2024 a enero de 2025, la patrulla fronteriza registra 1.489 rescates de migrantes en su intento de cruzar ilegalmente la frontera. Esto representa el 31% del total de 5.420 rescates en el año fiscal 2024. Son temperaturas fuertes. Geográficamente hablando, el río siempre va a ser tu obstáculo número uno. Es un río que tiene muchos remolinos marítimos, jalan mucho. Tristemente es cuando vemos muchos ahogamientos. Ahorita estamos en súper mega frío, pues verdaderamente no es recomendable. El sector Valle del Río Grande en el sur de Texas registra 64 muertes en el año fiscal 2024 y 6 fallecimientos en lo que va del año fiscal en curso. Muchos van a poner a sus hijos en peligros, muchos van a perder sus vidas tratando de entrar ilegalmente. Sin embargo, les recordamos que está todavía el método tradicional, que es aplicar por su cuenta, bajar las formas, llenarlas, ¿verdad? Y aplicar para ya sea una visa de trabajo o una visa para ingresar legalmente aquí al país. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. En un giro significativo, la administración Trump revirtió su decisión de congelar los fondos multimillonarios de asistencia social que suspendía el gasto gubernamental de importantes programas sociales. La decisión llega luego de una fuerte crítica de diversos sectores. Jacopo Luzzi, ¿cuál es el estado actual de estos programas?
Bueno, Yasmín, la vocera de la Casa Blanca, Karen Leavitt, dijo que no se trata de una vuelta atrás sobre la congelación de la financiación federal, porque esta acción involucra solamente los decretos ya firmados del presidente para revisar y eliminar el gasto en las llamadas ideologías progresistas y la ayuda internacional. Recortes que siguen vigentes y se implementarán, dijo. Presidente Trump dijo hoy que solo algunos gastos fueron congelados, mientras la mayoría siguen disponibles para servicios como aquellos médicos y para los veteranos. Hemos suspendido $1.700 millones en pagos no autorizados a organizaciones extranjeras, incluyendo más de $40 millones que iban a salir a la muy corrupta Organización Mundial de la Salud. Podría quedarme aquí todo el día contándoles cosas que encontramos y tenemos que encontrarlas rápidamente porque queremos que el dinero fluya a los lugares adecuados. Pero estos fueron los pagos y los tipos de pagos afectados por la congelación temporal. Según la prensa estadounidense, el memorando de la Oficina de Administración y Presupuesto que fue rescindido fue un esfuerzo por implementar esos decretos de Trump, congelando todos los gastos mientras la administración determinaba qué programas violaban la directiva del presidente. Una jueza, recordamos, entre tanto, había congelado esta decisión el martes. Jacopo, gracias por este reporte y usted no se mueva porque al volver, Robert F. Kennedy, nominado a secretario de Salud, se somete a un duro cuestionamiento en el Senado para su confirmación. A 11 años de prisión fue condenado hoy el ex senador estadounidense Bob Menéndez por aceptar sobornos, incluidos lingotes de oro, a cambio de favores para empresarios de Egipto y Nueva Jersey. El juez Sidney Stein impuso la sentencia en la Corte Federal de Manhattan. Menéndez, quien representó a Nueva Jersey durante 18 años, fue hallado culpable de 16 cargos, incluyendo actuar como agente extranjero. Los fiscales pedían una condena de 15 años de prisión, mientras que su defensa solicitaba una pena menor. Menéndez, de 71 años, promete apelar y su esposa, Nadine, será juzgada en marzo por un caso de corrupción. El candidato a secretario de Salud, Robert Kennedy, fue sometido este miércoles a una tensa audiencia de confirmación en el Senado. Sus opiniones sobre vacunas y sobre el aborto estuvieron en el centro de este interrogatorio que durará 2 días. Carolina Valladares, ¿cómo se desarrolló la audiencia de hoy? Jasmine, ha sido esta una audiencia tensa que ha llegado incluso a ser interrumpida en varias ocasiones, todo a raíz de la posición de Robert Kennedy Jr. sobre su posición sobre las vacunas, una posición que ha ido moderando con el tiempo y recordemos que llegó a difundir que estaba en contra de las vacunas con información falsa sobre su efectividad. Ahora bien, en el día de hoy ha dicho que ha sido la prensa la que ha difundido esa información y él ha dicho que está a favor de las vacunas, así como de la industria. En cuanto a si va a ser confirmado o no, hasta ahora el Senado ha confirmado a todos los nominados de Donald Trump, pero Pete Hegseth, el secretario de Defensa, tuvo bastantes problemas, necesitó del apoyo del vicepresidente J.D. Vance para desempatar. Se cree también que la confirmación de Robert Kennedy Jr. podría ser bastante complicada. Tensa audiencia en el Senado este miércoles para debatir la confirmación de uno de los nominados más controversiales del presidente Donald Trump. Robert Kennedy Jr., quien de ganarse el favor de los senadores, se convertirá en el próximo secretario de Salud. Pero antes deberá convencerlos sobre cuestiones poco ortodoxas que le han ganado detractores en ambas bancadas, principalmente por haber difundido información errónea sobre la seguridad de las vacunas. Los recibos muestran que el señor Kennedy ha apoyado teorías de conspiración, charlatanes, especialmente cuando se trata de la seguridad y eficacia de las vacunas. Dijo el senador por Oregón, que señaló a Kennedy de sembrar dudas para disuadir a los padres de vacunar a sus hijos. Acusaciones que el exdemócrata y ahora republicano negó culpando a terceros. Las noticias han afirmado que estoy en contra de las vacunas o en contra de la industria. No soy ninguna de las dos cosas. Otro momento tenso ocurrió cuando los legisladores demócratas abordaron el tema del aborto. Kennedy, quien en el pasado defendió el derecho al aborto mientras se postulaba como presidente, dijo posteriormente que debería ser legal solo hasta cierto punto.
Hoy, sin embargo, dijo que servía a gusto del presidente y que implementaría sus políticas. Senador, creo que todo aborto es una tragedia. Todavía no está claro hasta qué punto el nuevo gobierno buscaría desalentar la vacunación, pero los expertos afirman que si los niveles de inmunización caen bastante, las enfermedades y muertes prevenibles por vacunas podrían dispararse y afectar a los estadounidenses, entre ellos a las comunidades hispanas. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. En breve, en la cárcel sin ser acusados. En Nicaragua, periodistas permanecen tras las rejas y aún no se conoce de qué se les acusa. El líder opositor venezolano Edmundo González llegó a Lima, donde fue recibido por autoridades peruanas previo a su reunión con la presidenta Dina Boluarte y con la colonia venezolana. González, reconocido como presidente electo de Venezuela por Estados Unidos y otros países, presentó pruebas de su victoria en las elecciones de 2024. Perú, que respalda su triunfo, destacó su lucha por recuperar la democracia en Venezuela tras la presentación de más del 84% de las actas electorales que muestran su victoria por un amplio margen frente a Maduro. Vamos ahora a Nicaragua, donde organizaciones de periodistas denuncian que a pesar de haber estado meses encarcelados, un grupo de reporteros aún no han sido imputados. Donaldo Hernández nos amplía la información. Los periodistas Leo Cárcamo, Elsbeth de Anda y Fabiola III llevan varios meses en prisión en Nicaragua, sin que las autoridades judiciales presenten cargos en su contra. El artículo 9 de la Convención Interamericana de los Derechos Civiles establece que nadie puede ser privado de forma arbitraria. Si no hay información, no hay acusación, por lo tanto, se les niega de forma tácita, de forma inherente, una legítima defensa. El gobierno de Daniel Ortega sigue sin dar información sobre el paradero de los 3 periodistas, cuya libertad piden organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas. Las detenciones de Leo Cárcamo y Elsbeth de Anda, sumadas a la desaparición de Fabiola III, demuestran la escalada represiva contra el periodismo independiente en Nicaragua. Abogados consideran que la nueva reforma constitucional en Nicaragua pone en riesgo a más periodistas, pues todo trabajador de la comunicación debe regirse a los principios del partido oficialista. La libertad de prensa queda ahora sujeta a que quienes la quieran ejercer acepten los postulados con los que se define el Estado nicaragüense, revolucionario, solidario, cristiano y demás. Mientras, organizaciones que defienden la libertad de prensa siguen visibilizando la situación de los periodistas detenidos en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. Hacemos una nueva pausa, usted no se mueva, ya regresamos. Hong Kong se iluminó con un espectacular desfile de Año Nuevo, dando inicio a las celebraciones del Año de la Serpiente. Mientras tanto, Wuhan, la gala del Festival de Primavera 2025, deslumbró a millones con una impresionante mezcla de música, danza y acrobacias. De un extremo a otro, las festividades de Año Nuevo Lunar inician hoy y se viven en grande en toda Asia, uniendo a comunidades también de todo el mundo. Los dejamos con las imágenes.